Hola, mi nombre es Renato y yo les voy a explicar lo que son las bases de datos, los tipos de ellas y algunas utilidades que podemos darle. Una base de datos es un banco de datos, donde nosotros podemos registrar datos de un mismo tipo para después modificarlos o almacenarlos con el tiempo. Las bases de datos más utilizadas, y creo que la mayoría conoce, son estas: Microsoft Excel y Microsoft Access. Para nosotros poder ingresar a Excel, nos vamos al botón Inicio, todos los programas, Microsoft Office y Excel, en este caso es el 2007. Se nos va a abrir la ventana inicial o donde se trabaja en Excel. Como ustedes pueden ver, es una base de datos plana porque es de un simple manejo, se basa en filas y columnas. Ahora, para nosotros poder entrar a Access, de igual manera nos vamos al botón de inicio, todos los programas, Microsoft Office y Access 2007. De introducción se nos aparece la introducción a Access, donde nosotros vamos a poder elegir dos tipos de bases de datos a realizar, una en blanco y otra con las plantillas que el programa mismo nos da. En este caso vamos a realizar una base de datos en blanco y creamos. De igual manera se nos aparece donde se trabaja en Access, donde ustedes pueden ingresar los campos que deseen en su tabla y en el lado izquierdo visualizar las tablas con las que están trabajando para después relacionarlas. Ahora, los tipos de bases de datos. Existen algunos tipos de bases de datos, pero yo he podido encontrar 4. Entre ellas se hallan las planas y relacionales, por la validación de datos y por su contenido. En este caso, las planas y relacionales. Las planas son bases de datos de un simple manejo, son las más primitivas y que creo que son de un fácil manejo. Aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, se lleva un simple control de filas y columnas. Tenemos el nombre, el apellido, el código y una referencia. Y así se puede seguir llevando un control, ya que están numeradas las filas y las columnas. Es una base de datos de un manejo sencillo. Ahora, las bases de datos relacionales. En este tipo de base de datos, como su nombre mismo lo indica, son bases de datos que se relacionan entre sí. Es decir, se tiene más de una tabla para posteriormente relacionarlas con un tipo de dato, como les tengo aquí. Por ejemplo, la tabla directorio telefónico se relaciona con la tabla datos personales. Estas ya es de un manejo más complejo, pero aún así son más usadas. Ingresamos un dato, igualmente ingresamos el dato, para posteriormente relacionarlas con otras tablas. Ahora, por la validación de datos tenemos a las tablas dinámicas y a las tablas estáticas. Las tablas dinámicas son aquellas tablas que sirven simplemente para un control o llevar un registro. De esta manera podemos llevar cierto control de numerado o de un tipo alfanumérico. Por ejemplo, tenemos un nombre, un apellido y una ciudad. Y así llevamos un control de los datos. Y así llevamos cierto control de los datos. Así sucesivamente. Ahora, las tablas estáticas. Este tipo de tablas, como su nombre mismo lo indica, son estáticas. Es decir, no se pueden relacionar. Simplemente es una sola. ¿Y que sirve? Solamente de lectura. Es decir, nos sirven para conocer datos de los campos y una simple lectura. Por ejemplo, se pone igualmente un nombre, un apellido, un teléfono, y así se lleva un control. Es decir, son solo de lectura. Ahora, las bases de datos de texto. Como su nombre mismo le indica, son simplemente texto. Es decir, todas las casillas tienen texto, todas las celdas, en este caso los campos, tienen texto. Las bibliográficas de igual manera, solo que estas hacen referencia a una sola persona o a un solo actor. Y las químicas y biológicas de igual manera.
solamente que estas bases de datos tienen datos relacionadas a la química y a la biología. Mi nombre es Tania, les voy a explicar sobre los elementos de la base de datos. Estos elementos son tablas, campos, registros, consultas, formularios e informes. Las tablas es el elemento básico de la base de datos. Aquí se registra la información que se desea generar. Está compuesta por filas y por columnas. Para crear una tabla vamos a la ventana Crear, damos clic en Tabla. Si queremos darle un nombre a esta tabla, damos clic aquí. En este caso la tabla se va a llamar Empleados y Aceptar. Los campos es el tipo de datos que se registra en la tabla. Por ejemplo, nombre, edad y el cargo que desempeña en la empresa. Estos tipos de datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, memo o le, que son para registrar sonidos, imágenes, objetos de tipo multimedia. Los lógicos, que son sí o no, verdadero o falso. Los registros es el tipo de información que va dentro de los campos. Por ejemplo, nombre, Carla, edad 35 años y cargo, contadora, etcétera. Podemos seguir llenando el tipo de información que requerimos. También un elemento de la base de datos son los formularios. Para realizar un formulario debemos de tener una tabla como la que tengo aquí. Vamos a la opción Crear, Formulario y vemos cómo aparece en el formulario el nombre, la edad, el cargo y el lugar de procedencia. Esto sirve para que sea más fácil de comprender la información. También tenemos los informes, que presenta de una manera ordenada la información que se desea imprimir. Vamos a la opción Crear, Informe y se presenta la información. Aquí podemos elegir el tipo de información que queramos y la que no queramos imprimir y el tipo de formato. También tenemos las consultas. Vamos a crear consultas, diseño de consulta, ponemos aceptar y tenemos ahí, es para elegir un dato que deseamos de la base de datos más fácilmente. Las consultas son solamente de tipo visualización, al contrario de los informes que son para imprimir. Agregar. Gracias.